siquiera cosas para... Hay que verlo de globalmente. Señores, imagínense lo que representaba un país de 30 años de dictadura, que se abre una posibilidad democrática, que la gente le tenía ilusiones, que todo el mundo se desplaza, y que además tiene una fracción de la juventud marcada por el héroe y Morel de la hermana Mirabal, el que salió de la 40, que estaba ahí con Manolo Tavares con una gran expectativa del país. Con la juventud metida ahí. En ese ambiente de ilusión que vivimos nosotros, de inaugurar la tolerancia que nunca habíamos tenido, en el país había una efervescencia por la participación por todos los niveles. Es la primera vez que tú puedes organizar un sindicato sin temor. En las escuelas, los muchachos que se organizaron en ciudades no tenían ninguna preocupación de que le llamaran la atención o lo persiguieran. Era una cultura que había. En ese proceso no es este o aquel. Los guardias, yo insisto, los guardias a veces cometen el error de creer, como tú estás insinuando, que esto era un problema militar. Fue al revés. Fue tan grande la conciencia nacional por la democracia que avanzó en todos los niveles, que explotó en los cuarteles, arrastró a los cuarteles, no los cuarteles que nos arrastran a nosotros. Es la lucha del pueblo y la crítica que se da. Y yo le doy una importancia a Manolo, y introducía mi palabra hablando de la importancia de un buen propósito. Ese golpe de Estado desorganizó toda la fuerza, el PRD estaba nulificado, todos los izquierdistas estaban ilegalizados, y a 60 días ese hombre va y se inmola diciendo que había que respetar el gobierno que el pueblo se había dado y la constitución que ese gobierno había elaborado. Él marcó un rumbo y fue esa conciencia colectiva de la importancia de la legitimidad de ese reclamo que fue ganando el paso. Y toda la lucha popular que se hacía en el país, toda, se subestimó, o mejor dicho, se supeditó al reclamo, todas, incluyendo un consejo de los trabajadores del país en marzo del 65, a menos de 2 meses de la explosión, que su primera tarea del consejo de la unidad sindical fue el reclamo de la constitución y el retorno de voz. El papel de Peña Gómez es innegable, porque el PRD quedó sin cabeza y quedó desmantelado, y el mérito de Peña fue ese. Yo tenía con Peña muy buena relación personal, porque éramos conocidos desde el 61, y además él era el jefe de propaganda del PRD y yo del 14, y eso no teníamos muy buena relación. Su papel. Él suplió la ausencia de toda la cabeza del PRD que se fue. No solo fue el mérito de anunciarlo, sino de haber sostenido y tener el coraje de aún perseguido mantener siempre la conspiración. Pero el problema fundamental fue la transformación del reclamo del gobierno que el pueblo se había dado y de la constitución que arrastró hasta los militares. Y yo creo que no se puede entender esto reduciéndolo solo a una descripción de los hechos sin hablar de cómo se fecundaron esos hechos. Y yo creo que lo decisivo, y es lo que yo recupero, es que un buen propósito, que unifique a un país, genera en su desenvolvimiento hasta los líderes que lo conduzcan. Porque Camaño, el jefe de los Cascos Blancos, arrastrado a ese compromiso, en esas circunstancias me como el jefe, pero es la calidad del propósito. Es lo que digo de la independencia, el mérito de Duarte fue haber visto que en el 38 del siglo XIX, aquí no eran 100.000 los dominicanos. Y él entendió en un país sin camino y sin comunicación y sin analfabeto, dice que nosotros éramos un pueblo. Ese es su mérito, esa visión que él tuvo. Y fue tan grande ese proceso y su organización que él no estaba aquí. Y la independencia se hizo. Y digo esto porque hay una valoración en el pueblo dominicano de la importancia de los líderes, sin cuestionar cuáles son los líderes que tienen importancia. Son los que se identifican con un proyecto de verdad. Mi agitación no es con la lucha que vive incluso mi propio partido, el PRM, que no me importa que gane, lo que yo quiero es que definamos para qué queremos el poder. Porque creo que si elaboramos un propósito, para qué queremos el poder y compenetramos a la gente, eso asegura que nadie lo use para fin particular y que cualquiera que lo asuma con dignidad puede emerger como un líder. Es un concepto para mí que es mi mayor enseñanza de haber abril, es saber la importancia que tiene un buen propósito. ¿Quién es el líder del 4%? ¿Quién es el líder de Loma Miranda? Ahora, la fuerza que tuvo ese proceso puso a todo el mundo en línea. Yo quisiera que ahora surgiera en el país, en esta lucha contra la impunidad y contra la corrupción, una conciencia nacional que permita que a pesar de la diferencia, ese propósito nos una. Y ahí vamos a hacer el mejor uso de esta experiencia de abril.
contestarle al amigo Esteves, que me hacía la pregunta de si los civiles, lo voy a hacer de manera muy concisa, si los civiles o militares eran los que habían organizado, dirigido y ejecutado la revolución de abril. Sin el doctor José Francisco Peña Gómez y los civiles no hay revolución. Los militares entran al proceso revolucionario porque los civiles lo empujamos. Inclusive, si el doctor José Francisco Peña Gómez no llama el 24 de abril al pueblo dominicano a que se tire a la calle, y el pueblo se tiró a la calle porque ya había conciencia de que el doctor José Francisco Peña Gómez dirigiese el proceso. Si no se tira a la calle el pueblo dominicano en ese momento, matan a Mario Pérez Lavera y matan a los que pretendían tomar preso al Estado Mayor